Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Patricia Saldarriaga, a quien tuve el gusto de conocer, de escuchar en la ponencia que dio en el conversatorio El Corazón por Archivo, donde hablan de Sor Juana y de todo lo que era su contexto y los personajes que también estuvieron conviviendo con ella. Entonces, esas voces de especialistas en el tema em, me gustaron tanto que, bueno, me tomé la osadía de invitarles y bueno, aquí tenemos por eso a la doctora Patricia Saldarriaga. Ella es catedrática en el Departamento de Estudios Luso-Hispanos en Middlebury College, Vermont, Estados Unidos. Ella trabaja allí desde 1999. También dicta clases en el programa graduado de su misma institución. Empezó dictando lengua, poesía, siglo de oro, así como literatura y cultura de la época virreinal. Desde hace unos 5 años se ha dedicado a la cultura visual, especialmente al cine de horror. En coautoría con Amy Manini, ha publicado Infected Empires: The Colonizing Zombies en 2022 en Rutgers, UP. Este junio sacará su segundo libro con Manini, también publicado por Rutgers, que se titula Monsters vs. Patriarchy, Toxic Imagination in Global Horror Cinema. Hace unos años también ha retomado la escritura de poesía. Y bueno, hoy vamos a estar hablando con ella y le agradecemos infinitamente que haya aceptado esta cordial invitación. Igual a la doctora Sara Pot Herrera por hacer posible esos conversatorios que son valiosísimos y que todavía faltan, creo, 2 fechas. Entonces estén pendientes de las redes del claustro, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, para que estén enteradísimos y acudan, vayan, de verdad, no se van a arrepentir, no se lo pueden perder. Bueno, para iniciar, Patricia, por favor, coméntanos qué es para ti la literatura y la poesía, ¿cómo las definirías? Uy, empezamos con una pregunta muy difícil, Ana Berta, pero encantada de estar aquí. Hola a todos, todes. Me siento muy, muy honrada de esta invitación. Y bueno, empecemos. ¿Qué es para mí la literatura y la poesía? Pues yo pienso que tanto la literatura como la poesía son dos formas de arte, ¿no? Y el arte pues tiene diferentes funciones. Puede tener una función estética como no, como puede tener una función política, como puede ser una expresión de la academia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la literatura y la poesía especialmente es algo que nos llega, ¿no? Es algo que la gente lee, que a la gente le importa muchísimo. Y para mí es eso, es una expresión de nuestra época, de nuestra cultura, de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante ahora, en este momento en el que vivimos, ¿no? En el siglo XXI. Ujú. Em, en estas funciones que ya Sí. nos ha mencionado, em, ¿desde dónde estás escribiendo tú esa poesía? Desde esa visión estética, desde esa visión social, desde la visión feminista, desde la visión a lo mejor desde una especie de periferia o desde el centro. ¿Desde dónde escribe Patricia Saldarriaga? Gracias por la pregunta, Ana Berta. Yo creo que escribo eh, desde el espacio donde estoy, ¿no? Y desde ese espacio yo creo que mi posición es una posición feminista y totalmente política en ese. Se están presentando algunos problemas técnicos, pero ahorita los resolvemos. Mientras tanto, pues agradecerles que estén viendo este video en vivo, a quienes lo vean en diferido también, por su atención y su tiempo. Vamos a ponernos en contacto con nuestra invitada para ver si nos puede volver a acompañar y poder resolver esta situación. Em,
aquí, eh, esperamos. Y bueno, mientras tanto, pues invitarles a que vean las demás tertulias literarias, poéticas, artísticas, grafológicas, grafoscópicas, jurídicas que hemos tenido aquí en Letras a Contraluz, que puedan escuchar todo ese conocimiento que está albergado en cada uno de estos en vivos, hechos con mucho, mucho cariño. Y bueno, también invitarles a que sigan a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Patricia Saldarriaga. Vamos a esperar. Em, aquí, oh, ya te tenemos de nueva cuenta Tenemos por de acá. nueva cuenta. Aquí estamos. Bueno, decía, ¿no? Que en este momento, perdón por la interrupción, no sé qué pasó con la conexión, decía que en este momento yo creo que mi posición es netamente feminista y netamente política. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, por lo menos desde los Estados Unidos, un mundo bastante problemático, ¿no? Con lo que tenemos ahora en el gobierno y claro, hay que ser prudente siempre porque salir y entrar del país no es tan fácil en este momento para mí, ¿no? O para cualquier otra persona que no sea ciudadano de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero sí, tenemos muchos problemas. Yo creo que los inmigrantes son deshumanizados completamente, las mujeres son cosificadas. Entonces, yo creo que la poesía es justamente ese arte que nos permite unirnos, ese arte que nos permite formar una comunidad y que nos permite presentar y compartir nuestros afectos de una manera constructiva, ¿no? De una manera feminista, una manera en que nos vamos a ayudar a nosotros mismos, ¿no? Y a nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Pero sí, yo creo en la poesía como un arte político. Yo creo que hoy en día mi poesía es muy diferente a lo que era hace 20 años, ¿no? Que era poesía de amor, poesía un poco, ¿no? De placer estético al observar el mar, ese tipo de poesía, ¿no? Hoy en día es muy diferente y estoy muy contenta por ello, muy contenta por ese cambio, ¿no? En esta transformación que vive tu voz poética, ¿de qué manera deconstruyes todas esas estructuras que a veces se nos plantean como de aquí no puedes salir, esta es la forma en que debes de entenderte y de entender al otro? ¿Cómo desestructurar todo ello y replantear una visión más, más consciente, más humanizada, más crítica con respecto a todo el pensamiento que nos han impuesto y que debe ir cambiando poco a poco para ir mejorando como sociedades? Sí, excelente pregunta. Yo pienso que mi poesía tiene mucho que ver con mis estudios de cine, ¿no? Desde que he empezado a estudiar cine, pues mi visión es totalmente decolonial, ¿no? Y en ese sentido quiero cambiar las estructuras, ¿no? Cuando empecé con cine, empecé con los zombies, con la metáfora del zombie, ¿no? El cine de horror, pero poco a poco he ido aumentando mi visión del cine de horror, ¿no? Y trabajo con los, por ejemplo, con los monstruos femeninos, ¿no? Y solamente quiero dar un ejemplo de cómo se relaciona con la poesía. Tengo un poema que se llama La Sirenita, ¿no? Basado justamente en estas películas que han salido de La Sirenita, que salen ya desde hace muchas décadas, pero hace poco salió una nueva versión de Disney, ¿no? Que me enfureció muchísimo, ¿no? Entonces, mi poesía tiende a eso, a deconstruir estas narrativas que se nos han impuesto y que se siguen imponiendo sobre todo a los niños, a los jóvenes, ¿no? Y que los padres muchas veces no se dan cuenta de esta ideología que hay por detrás, ¿no? Entonces hay que sacarla a la luz, hay que mostrarla, hay que romper esos patrones, ¿no? Y así, entonces mi poesía tiende a eso, ¿no? A cambiar ciertas narrativas, a protestar, ¿no? Por la injusticia, pero también a proponer algo, creo yo, ¿no?
Y eso es muy importante porque a veces solo nos quedamos en visibilizar el problema, pero ¿qué pasa a la hora de plantear estrategias concretas y acciones muy específicas que en verdad estén construyendo algo distinto? ¿Nos podrías compartir tu poema La Sirenita? ¿Lo tendrás a la mano? Ah, perfecto. Lo tengo. Ok. Se llama La Sirenita. Para pertenecer al mundo de los humanos, tener un alma y poseer dos piernas, la sirenita tuvo que hacer un pacto con una bruja. Las piernas no vienen solas. En el medio, una vagina, un reino. Mi reino, mi reino, mi reino por una voz. Trepanaron, hendieron su cuerpo, su cola, derrocharon escamas sobre sus débiles huesos tan agudos y punzantes. Obsesionada con la humanidad, la sirenita abrió sus piernas y se creyó feliz. Pero un día el príncipe escuchó otra voz que le recordaba a la de ella, más nítida, más real, y el príncipe estúpido se enloqueció y partió con ella, la otra. Pobre sirenita, según la maldición devendría espuma y su cuerpo le pertenecería a la malvada bruja. La sirenita entonces acepta el reto que le promete su autor, tomar el cuchillo y matar al príncipe. Esa sería su salvación. Tantas sirenitas no pudieron hacerlo, pero ella, esta sirenita tan linda y perfecta, decide tomar el cuchillo, afilarlo con una piedra y metérselo en su garganta profunda. La sirenita vive, la sirenita ríe. Aún así, la sirenita no pudo recuperar su voz. Muchas Gracias. gracias. Em, Ahora, nos hablabas de estos monstruos femeninos a los que también atiendes desde tu visión crítica. ¿Cómo entender ahora, replanteando el concepto también de lo que significa lo femenino? em, ¿Cómo podemos entender entonces a esos monstruos femeninos? ¿Desde dónde mirarlas? ¿Desde dónde em, comprender la naturaleza femenina con toda esa energía que desborda siempre? Mira, yo creo que el problema de los monstruos femeninos es un problema muy antiguo y esto es un poco lo que planteo con mi colega Amy Manini en el libro que va a salir en junio, ¿no? En Rutgers University Press. Lo que planteamos es que básicamente desde la antigüedad a la mujer se le atribuye una mentalidad tóxica, ¿ya? Se le atribuye algo negativo a la mujer, pero la mujer no es que sea mala, sino que a ella se le acusa de todo, digamos. ¿Y por qué? Lo que se decía, y esto viene, bueno, desde mis estudios del Renacimiento y el Barroco, se sabe, ¿no? Que a la mujer embarazada, por ejemplo, se le acusaba de todas las malformaciones que podía tener un feto. O sea, la imaginación de la mujer supuestamente podía producir todo, podía modificar al feto, podía influir en el feto. La imaginación de la mujer, y ahí viene el concepto de la imaginación tóxica que proponemos, la imaginación de la mujer era tan fuerte y tan temida por el patriarcado que no se asumía que la mujer podía hasta causar la peste, causar el apocalipsis, ¿no? Y todo tenía que ver con la mente, la imaginación femenina, la imaginación de la mujer. Sobre todo en una época era muy fuerte la creencia de la mujer embarazada. Una mujer embarazada, ¿no? Y por eso se le temía mucho, tenía más fuerzas que el hombre, tenía más poder que el hombre. Incluso como podía influir en el feto, se decía que esa mujer incluso podía competir con Dios. Y ahí venían los grandes enfrentamientos, ¿no? Contra la iglesia y contra el hombre, ¿no? Ya te imaginas que esta imaginación tóxica, pues, que es muy antigua, anterior a la narrativa de las brujas, llega a coincidir de alguna manera
con esta demonización de la mujer. O sea, yo creo que ya cuando se acusa a las mujeres de ser brujas, ya la sociedad estaba de alguna manera preparada para esta acusación, porque se venía, ¿no?, desde atrás, desde la antigüedad, diciendo que la imaginación de la mujer podía malformar al feto, podía producir catástrofes naturales, ¿no? Entonces llega la demonización de la mujer con las brujas y de ahí se juntan, ¿no? Y esto realmente no ha cambiado mucho. A la mujer se le sigue acusando de una serie de barbaridades, ¿no? Entonces, ya te imaginas, los monstruos femeninos no surgen de un día para otro, es una acumulación de afectos que va, ¿no?, creciendo como una bola de nieve desde la antigüedad hasta el siglo XXI, ¿no? Hay teóricos como Silvia Federici que dicen que las brujas en realidad son, que digamos que los feminicidios contemporáneos son una continuación de la cacería de brujas de la Edad Media, ¿no? Y realmente cuando uno se pone a ver la cantidad de feminicidios que hay en el mundo, ¿no? No solamente en México, en el mundo entero, uno se da cuenta, pues, ¿no?, que es una cacería en contra de las mujeres, una persecución de las mujeres. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? Pero desde la antigüedad, de alguna manera, la parte reproductiva de la mujer siempre ha causado mucha angustia en los hombres, ¿no? Mucho temor porque no se entiende, ¿no? Y es un poder que tienen los cuerpos femeninos, que tienen las mujeres, ¿no? Y que no se comprende bien, ¿no? Entonces se teme a ese poder. En fin, la cuestión es mucho más complicada, pero intento reducirlo a hechos concretos, ¿no? Desde tu visión como poeta, como mujer, ¿de qué manera podríamos, pues no combatir como tal, pero sí crear una conciencia en los hombres para que deje de existir esta violencia desmedida y dejen de cometer esos feminicidios? ¿Qué propondrías tú, Patricia, para ello? Pues yo pienso que lo primero es exponer, ¿no?, hasta qué punto los cuerpos femeninos en general son víctimas de abuso, ¿no? Proponer que ese abuso y exponer que ese abuso no solamente atañe a una persona en específica, ¿no? Que en el momento en que se abusa a una persona, pues se abusa de todas las mujeres, de todos los cuerpos femeninos, ¿no? Y esto es algo que no debe parar, que debemos exponerlo, que debemos protestar, que debemos gritar, que debemos unirnos, ¿no? Tengo un texto que tal vez pueda ilustrar esta exposición a la que me refiero. Se llama La Niña de Potosí. Y si te interesa, pues lo leo. Sí, ¿Sí? por favor, te escuchamos. Potosí, yo creo que es conocido, ¿no? Potosí se consideró uno de los lugares de producción de la plata más importantes de la historia desde Potosí y desde Potosí, que estaba en ese entonces, durante la época de la colonización, estaba ubicado en el Perú Grande, ¿no? Hoy está en Bolivia, pero la plata que venía de Potosí y la plata que venía de México se unían en una ruta para una globalización, para una exportación de la plata a nivel global, ¿no? Entonces Potosí se convierte en un centro importantísimo para esta explotación, ¿no?, de la plata. Pero también yo me refiero aquí en este poema a un cuadro de pintura colonial que se llama La Virgen de Potosí. Y en este cuadro tenemos la figura de la Virgen, que es el mismo cerro, ¿no? El cerro de Potosí es el cuerpo de la Virgen y la cara del cerro se ve a la cara de la Virgen, ¿no? Entonces es muy interesante y muy importante exponer esto, que parece tan bonito, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Potosí, no? Hay que decirlo, hay que deletrear, ¿no? Entonces vamos a ver si el poema ayuda en este sentido.
Se llama La Niña de Potosí. Había una vez un gran imperio que fue invadido por otro. Ellos llegaron en gigantescos caballos y los creyeron dioses. Se adentraron como ráfagas y dispersaron los piojos y la palabra divina. Al llegar a Potosí, vieron a una niña con grandes faldas rojas y tocada por el sol. Bajo su manto escondía el aire fresco del nevado y los secretos de la luna. La codiciada niña pronto se convirtió en la imagen de la amada. Huerto cerrado eres, oh amada, deja que tus pechos sean como racimos de la vid, los contornos de tus muslos como las joyas más preciadas. Frente al cerro, la niña de silueta redonda, más perfecta que una esfera, denunciaba las manos que una y otra vez se habían adentrado a su cuerpo de tierra y ahora desangrado y seco. ¿Cuántos murieron explorando sus faldas y bebiendo de sus ojos de bendecidas palomas? Oh amada de todos los cantares, ¿dónde se ha escondido el trigo de tu vientre, cercado por los lirios? ¿Dónde tus mejillas más hermosas que pendientes? La niña no quería seguir las huellas del ganado, poseer la mirra entre sus pechos o dormir entre floridos lechos. Ella no deseaba ser la amada. Solo amalayaba y anhelaba cobijarse bajo la luna y correr entre los sotos y los cactus. Muchas gracias. Gracias. Y ahora, entonces, en este sentido, ¿cómo reconfigurar el concepto de ser mujer y los roles que tiene en el mundo actual, en el pleno siglo XXI, y que parecía que efectivamente no se ha cambiado absolutamente nada? Entonces, ¿cómo entonces empezar a dar ese salto y, y también nosotras desde nuestra propia, em, pues desde nuestro propio imaginario, construir un nuevo concepto de lo que somos, para después también que el otro, el hombre, lo entienda? Exacto. Mira, por ejemplo, en este poema yo uso la narrativa del Cantar de los Cantares, ¿no? Cuando hablo de la amada o amada, ¿no? Y compara, el Cantar de los Cantares es este texto que es el texto erótico de la Biblia donde se describe a la amada desde una perspectiva, digamos, más corporal, ¿no? Pero sin embargo, esta perspectiva a mí me parece muy problemática. No sé si escuchaste estos versos que dicen: oh amada, deja que tus pechos sean como racimos de la vid, los contornos de tus muslos como las joyas más preciadas. O sea, esa voz que se interpone es una voz que cosifica el cuerpo de la mujer, ¿no? Y más adelante también: oh amada de todos los cantares, o sea, el cantar de los cantares, ¿dónde se ha escondido el trigo de tu vientre cercado? ¿Dónde tus mejillas más hermosas que pendientes, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es ver cómo ciertas narrativas, y aquí incluyo la narrativa religiosa, porque es un problema para mí, por lo menos, ¿no? Yo creo que tenemos que reconocer cómo estas narrativas impuestas, estas narrativas colonizadoras, ¿no? Siguen oprimiendo a la mujer, siguen cosificándonos, nos siguen considerando de menos, ¿no? Nos siguen deshumanizando. Entonces, en el momento en que nosotros reconozcamos que estas narrativas son problemáticas, ¿no? Ya creo que podemos empezar a redefinirnos a nosotras mismas, ¿no? Yo creo que el modelo que no necesariamente, bueno, aquí me estoy contradiciendo porque yo soy atea radical, ¿no? Pero quiero respetar la creencia en la religión, ¿no? Pero yo quisiera creer que si alguien es religioso podría tener una visión diferente de una virgen, ¿no? No, no necesariamente tiene que ser una virgen abnegada, que acepta que violen mi cuerpo, que acepta todo, ¿no? Yo quisiera ver una virgen más feminista, una virgen diferente, ¿no? Una Guadalupe totalmente diferente como la hay en el arte, ¿no? En el arte chicano, por ejemplo.
como hay muchísimas obras de arte contemporáneo sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero nosotros tenemos que empezar yo creo que empecemos por identificar esas narrativas que nos siguen oprimiendo, ¿no? Y ver dónde está la base de esa opresión, ¿no? Viene de estas narrativas tan antiguas, ¿no? Y cambiémoslas, ¿no? Empecemos por ahí. Yo creo que eso es el punto de partida y que la poesía nos puede ayudar muchísimo a reconocer estas narrativas, ¿no? Ahora, en esta nueva ola de autores que están surgiendo, de escritoras que están dando a conocer su narrativa, su poesía, ¿qué consideras que están aportando estas nuevas voces a la literatura, a la poesía? Bueno, yo creo que siempre la nueva poesía, pues, pretende cambiarlo mucho, ¿no? Pretende cambiarlo todo y no necesariamente es así, pero hay muchas voces, ¿no? Que sí son innovadoras y yo creo que si un poema, independientemente de quién sea el autor, nos ayuda a entender de dónde vienen la opresión, de dónde viene eh, el estatus negativo de la mujer o de dónde viene el supuesto estatus inferior de los cuerpos femeninos, pues bienvenida esa poesía, bienvenido ese texto, bienvenido independientemente de quién es el autor, ¿no? Por eso que yo no le entro mucho a este autor o este autor, sino el poema me tiene que dar algo, el poema me tiene que ayudar a algo, ¿no? De los autores y autoras que ahorita em, has podido abordar su obra y notar que en verdad están comprometidos con la realidad social que se está viviendo mundialmente, ¿a quiénes podrías nombrarnos y por qué? Esa es una pregunta muy difícil para mí en este momento porque estoy muy metida en el cine, ¿no? Y estoy trabajando muchísimo más con cineastas que presentan esta perspectiva, digamos, también poética, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de cine, podría mencionarte a la directora de La Huesera, no sé si has visto La Huesera, de Michelle Garza Cervera, por ejemplo, directoras mexicanas, ¿no? Me voy a limitar a lo mexicano. Yo pienso que La Huesera podría ser un excelente poema también, ¿no? En el sentido de que es una película de horror, pero es una película de denuncia, ¿no? Denuncia la, eh, la opresión que sufre una mujer en la sociedad mexicana, en el sentido de que ella tiene que abandonar su carrera para tener una hija, ¿no? Un hijo. Bueno, tiene problemas psicológicos porque no acepta esta situación y al final ella recurre a una comunidad de mujeres para que la ayuden, para que pueda tomar decisiones conscientes, ¿no? Y me gusta muchísimo la película porque la película destruye narrativas anteriores, como por ejemplo la narrativa de la Virgen abnegada, ¿no? Y incluso hasta quema, ¿no? Ciertas, con un ritual de fuego, quema estas visiones para resurgir y para renovarse, ¿no? Y esto es algo que hace mucho la literatura latinoamericana en general en estos momentos, ¿no? La utilización de la metáfora del fuego para el renacer, algo que ya se ha hecho en la antigüedad, pero se está haciendo desde un punto de vista feminista, ¿no? Y desde los cineastas de Estados Unidos, ¿quiénes podrían ser? A ver, hay muchos y muchas. Por ejemplo, hay una película que se llama, a ver, ¿cuál escojo? Dentro del tema de las brujas, por ejemplo, dentro del tema de las brujas, la última película The Witch, ¿no? Que salió
A ver, te busco. El, el año salió hace poco, The Witch. Me olvido de los nombres de los directores, pero sí, sí No tengo te la preocupes, no película. te preocupes. Sí. Es del 2015, por ejemplo, ¿no? Me parece una película importante, ¿no? Y es de, a ver, por favor, memoria. Es de, aquí lo tengo. Es de Robert Eggers, ¿no? Es una película que, y es de los Estados Unidos. Bueno, en esta película nos muestra, te he perdido, ¿dónde estoy? Aquí. Esta película, por ejemplo, muestra desde una perspectiva histórica cómo la figura de la mujer fue siempre perseguida, se le acusó de todas las maldades, igualito a lo que te he dicho antes, ¿no? La bruja es una niña y esa acusación coincide con los cambios corporales, coincide, por ejemplo, en el momento de la menstruación, ¿no? Cuando llega la menstruación, allí la niña ya no es una niña, es una mujer y le voy a acusar de todos los males posibles porque su cuerpo, ¿no? Tienta a los hombres, ¿no? Entonces, esa película, desde una visión histórica, ¿no? Es muy importante porque nos presenta casi todas las imágenes que se han asociado con las brujas en la historia de la civilización occidental, ¿no? Me parece muy importante esa película, ¿no? Pero hay muchas otras. Hay películas, por ejemplo, que denuncian cómo la sociedad pretende comerse a las mujeres, ¿no? Se comen los cuerpos de la mujer para venderlos, ¿no? Dentro de ese sistema capitalista, ¿no? Se comen los cuerpos de las mujeres. En fin, hay muchísimas películas que vale la pena rescatar, ¿no? Y que vale la pena mirar porque, ya, sí. Ahora, también Sor Juana ha sido y es una figura que ha revolucionado por completo desde aquella época, desde la época barroca. Entonces, ¿por qué consideras que Sor Juana sigue siendo tan vigente y de qué manera entender su obra desde este contexto en pleno siglo XXI? Me parece una pregunta excelente y el caso Sor Juana yo creo que es único. Sor Juana desde su época siempre fue una mujer rebelde, una mujer que luchó, ¿no? Por la educación de las mujeres, por algo se le considera la primera feminista, ¿no? De las Américas, ¿no? Pero yo creo que en Sor Juana hay algo importantísimo. Si ella vivió en el siglo XVII, ¿no? En medio de la Inquisición española, tuvo que tener estrategias para sobrevivir, eso está claro, ¿no? No podía ser tan abierta, no podía ser como una mujer ahora en el siglo XXI y expresarse tan claramente, ¿no? Entonces ella lo hacía con sutileza, con alegorías, con metáforas difíciles muchas veces, ¿no? Pero yo creo que el caso de Sor Juana es muy importante porque ella tiene una retórica que aparentemente no sigue el poder, que aparentemente alaba el poder, pero yo creo que su narrativa que hay por detrás, tanto en su poesía como en sus obras de teatro, en todo, yo creo que el rescate del sujeto colonial. O sea, Sor Juana estaba totalmente consciente que ella vivía dentro de un imperio, ¿no? Y que ella como mujer tenía que someterse, ¿no? A ese poder. Pero era un sometimiento aparente, porque en su poesía hay denuncia, hay intentos de cambios, ¿no? Por darte un ejemplo, en el Primero Sueño, que es un texto que he trabajado muchísimo, ella utiliza
la figura de la esfera, muy a menudo, ¿no? Y las esferas, desde el Imperio Romano hasta el siglo XXI, siguen representando nociones de poder. Puede ser el poder eclesiástico, ¿no? Había, por ejemplo, una esfera con una cruz que se llamaba el globus cruciger. Había esferas por todos lados, ¿no? Pero también representaban el poder político, ¿no? Y representaban el poder epistemológico. Entonces, Sor Juana usa esferas por todos lados, ¿no? Pero lo innovador de su primer sueño es cómo ella usa la esfera y cómo el cuerpo femenino, ¿no? Puede subir, tener una visión global de la esfera, algo que en esa época todavía no se estudiaba ya, los científicos solamente, ¿no? Pero esa visión global de la esfera te daba una visión completamente diferente que la visión de la Tierra, ¿no? Por darte un ejemplo, si en la Tierra, la visión de la Tierra, los astros se mueven de este a oeste, desde arriba, globalmente, los astros se mueven de oeste a este, ¿no? O sea, era una visión invertida, una visión completamente diferente, ¿no? Pero Sor Juana, desde esa visión de arriba, intentaba acercarse a la ciencia de la época. Es decir, quería medir la circunferencia de la esfera, quería probar, ¿no? Quería ver las imperfecciones de la esfera. Es decir, que no se ceñía a la idea de que Dios había creado el mundo, que el compás divino había diseñado la esfera, no. Ella cuestionaba las narrativas religiosas, ¿no? En estos intentos científicos, en estos intentos de medición de la Tierra, ¿no? Y ese es un ejemplo pequeñito de todo lo que ella hace, ¿no? Pero yo creo que ella está muy consciente de la posición colonial, ¿no? De ella como mujer dentro de un imperio, ¿no? E intenta cambiarlo, intenta cuestionarlo, intenta protestar y lo hace, ¿no? Por eso que sigue siendo tan vigente en el sentido de que su voz, cada día entendemos mejor su posición feminista, ¿no? Uh-huh. En estos personajes femeninos que ella llega a plantear, que ella llega a delinear, a dibujar, ¿cuál de ellos consideras que es el que rompe más con esa estructura patriarcal? Oh, uh-huh. eh, yo creo yo creo que es su posición autobiográfica. Para mí, ella, como sujeto poético, como yo poético, es la que más logra cambios, ¿no? Es la que mejor entiende. Obviamente no dice yo soy el yo poético, ¿no? Pero, por ejemplo, en el primer sueño, que es un texto tan largo de 975 versos, solamente en el último verso dice el mundo iluminado y yo despierta, ¿no? Entonces, solamente en el último verso nos damos cuenta que ella habla con el yo poético, ¿no? Y que todos esos sujetos que intervienen en el poema podían ser paradigmas del yo poético, de ella como mujer, ¿no? Y yo pienso que sí, que ella es digamos, el ejemplo, ¿no? En perfección de lo que tú planteas, ¿no? Del que más rompe. Ahora que claro que en su teatro ya tiene personajes, ¿no? Pero sí, para mí el yo autobiográfico de Sor Juana ejemplifica mucho mejor esos intentos de cambio de ella misma, ¿no? Uh-huh. En los estudios que has hecho de Sor Juana, ¿tendrás algo ahorita, un fragmento que nos puedas compartir de, esos análisis? Sí, te puedo leer aquí. A ver, espera. Sí. A ver. Uh-huh. Sí, aquí tengo algo. A ver, voy a leer casi al final de este texto.
yo hablo, bueno, estoy hablando de las esferas, ¿no? Y se llama el poder político y el flujo antiimperialista, ¿no? Y hablo del primer sueño, pero al final hablo de un poema, de un soneto que ella tiene, que yo identifico como un soneto dedicado a la Virgen de Guadalupe, Ah, ¿no? ok. A ver, dame un minutito para sacarlo aquí. Sí, No lo tenía a la mano. perdón. No, 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 no pasa nada, no pasa nada. A ver, pero sí. Entonces, básicamente, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo. Existe una plétora de textos sorjuaninos relacionados directamente con las esferas. Uno en especial me llama la atención, pues allí incluso se le reclama al autor soberano, Dios, la violencia epistémica sobre la población indígena. El soneto a una pintura de Nuestra Señora de muy excelente pincel. Este poema se puede leer como un diálogo metapictórico que compara la obra del pincel con la de un autor soberano. Si aceptamos la tesis de que se trata de la imagen de la Virgen de Guadalupe, el autor soberano de la persona sería la misma instancia divina, específicamente Dios o el Espíritu Santo. La autoría divina se enfatizó en la pintura guadalupana a lo largo del siglo XVIII. El segundo cuarteto directamente apela al diálogo, al preguntarse si esa creación divina sería superior a la del pincel. Se relativiza y se cuestiona la autoría divina en la medida que se eleva al pintor a un estatus superior, pues su arte es comparable al de Dios. El desengaño del texto se revela en la medida que los tercetos apuntan a la falta del pago correspondiente. El pincel ha subido al ámbito supralunar, pero la autoría humana de ese pincel no ha recibido ni paga, ni fama, ni dinero, ni reconocimiento, ni devolución del material pictórico. Se apunta, pues, a la violencia epistémica del arte indígena para favorecer la autoría divina. Como en el primer sueño, Sor Juana utiliza la retórica imperial de las esferas para así cuestionar la colonialidad del poder y la colonialidad del ser. Mm, muchas gracias. Ese es el final del artículo que está con acceso abierto, ¿no? Se puede Ah, encontrar en internet fácilmente. perfecto, excelente. Ahora, en la otra faceta que has tenido, donde has dedicado parte de tus estudios a la cultura visual, y especialmente, como nos comentabas al inicio, al cine de horror, ¿qué es lo más importante que rescatas de lo que hoy en día está construyendo ahora el cine? Vemos que, por ejemplo, desde Chaplin, pues ya también se venía haciendo una nueva visión de cómo hacer cine. Entonces, en esta nueva ola de cineastas, ¿qué encuentras que hacen de diferente? ¿Qué los distingue ahora en su estilo? Pues mira, justamente estoy preparando una conferencia para la próxima semana en la Universidad de Brown, donde voy a hablar de un cineasta guatemalteco que se llama Jairo Bustamante, ¿no? No sé si lo conoces, pero Jairo Bustamante tiene una nueva película que se llama Rita. Él hizo una versión de La Llorona que para mí es importante. Otra vez, volvemos a lo que tú mencionaste, esta deconstrucción de las narrativas, ¿no? En la película de Jairo Bustamante, La Llorona, ¿no? Es la primera versión, después de tantas versiones que hay sobre La Llorona, es la primera vez que alguien, ¿no? Representa a La Llorona ya no como la mala madre, ya no como la mala, ¿no? Como la madre que mata a sus propios hijos, ¿no? Sino como una víctima del patriarcado, del Estado, ¿no? Entonces, para mí, Jairo Bustamante y esa versión de La Llorona son espectaculares, ¿no? Cambia esa narrativa de La Llorona, ¿no? Y la convierte en una mujer que ha sido víctima de las circunstancias, víctima de la historia, ¿no?
Y eso es lo que a mí me fascina, ¿no? Pero su última película, del 2024, se llama Rita, ¿no? Y yo creo que los cineastas como Bustamante, como eh, Michelle Garza Cervera, ¿no? Están proponiendo algo diferente, ¿no? Están utilizando estas narrativas para mostrarnos cómo funciona la otredad, para mostrarnos, ¿no? La construcción de la otredad de una manera diferente. Te hablo de Rita, por ejemplo. Rita es una película que se sitúa en Guatemala, es basada en una historia real, pero contada desde una perspectiva casi fantástica. La, la protagonista de la película, Rita, ¿no? Y se imagina el espacio como un castillo de hadas, el bosque donde está rodeado de figuras mitológicas que protegen al castillo. En realidad se trata de un centro de detención para menores, ¿no? Están ellas encerradas, necesitan seguir una línea, ¿no? Pero en este centro de detención, las niñas, que son niñas, tienen que forzosamente escoger una identidad. O sea, ellas son asignadas a un espacio y en estos espacios viven diferentes tipos de seres fantásticos, ¿no? Por ejemplo, unas son hadas, otras son ángeles, otras son perras, otras son estrellas. Entonces, forzosamente ellas escogen estos espacios, ¿no? Y ellas se identifican con estas figuras hasta tal punto de que se vuelve como una parte de identidad de una comunidad. Ellas se protegen, ellas respetan sus reglas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta identidad ha sido forzada por el patriarcado. Es decir, son los empleados del centro de detención, los soldados, los, digamos, de rango más alto, que imponen estas categorías que aparentemente parecen infantiles, ¿no? Pero son impuestas desde una visión patriarcal. ¿Para qué? Porque así las catalogan para prostituirlas. O sea, un ángel, una hada, ¿no? Y eso es lo que motiva la prostitución y la venta de los cuerpos y la explotación de los cuerpos, ¿no? Pero eso ellas lo saben, pero básicamente viven en esta idealización de estas figuras, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta del nuevo cine es que nos está mostrando dos visiones, ¿no? Visiones que no necesariamente son incompatibles, pero visiones que aparentemente nos muestran dos realidades muy diferentes, la fantástica y la vida real. Pero al final de cuentas, en la vida real se mezclan estas dos visiones, ¿no? La visión de los niños y la visión del patriarcado, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me fascina tanto el cine de Jairo Bustamante, porque me permite entender cómo se va construyendo, ¿no? La identidad de estas mujeres, ¿no? Ellas se fuerzan a identificarse con una persona, con una categoría, pero esa categoría en realidad tiene otros propósitos, ¿no? Para otras personas. Entonces, vivir en estos espacios así es problemático para cualquier persona, más para niños, ¿no? Y yo creo que entonces el cine actual nos está mostrando cómo se construyen estos espacios problemáticos, pero a la vez cómo estas niñas sobreviven o no, ¿no? Es estos tipos de violencia tan fuerte, ¿no? Al final de la película Rita, las niñas mueren, ¿no? Porque intentan sublevarse y piensan que si se quema un colchón, ellos le van a abrir la puerta y no les abren la puerta, al contrario, entonces mueren todas quemadas, ¿no? Pero sí, son los ángeles, ¿no? Estas chicas que lo más triste, sin embargo, es que ellas creen tanto en la personalidad del ángel, asumen la identidad del ángel, ¿no? De una forma tan coherente y tan hermosa, en realidad, ¿no? Pero al final de cuentas, eso es explotado a otro nivel, ¿no?
y son catalogadas como tal, ¿no? Para prostituirlas. Eso es muy triste, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, mostrar la violencia desde esta doble perspectiva me parece algo impresionante, ¿no? Me parece algo que tiene mucho, mucho impacto, ¿no? Y que una persona que va al cine puede en realidad fácilmente, ¿no? Darse cuenta de esta dualidad del personaje, de esta identidad construida, ¿no? Y de la funcionalidad de las niñas, ¿no? Para un patriarcado que pretende, ¿no? En lo que Sayak Valencia llama un capitalismo gore, ¿no? Gore, como en el cine de horror, pretende venderlas, pretende matarlas, pretende explotarlas, ¿no? Y yo creo que esa es una característica del cine más contemporáneo que me gusta mucho, ¿no? Y que sigo, ¿no? Por ejemplo, hay otra película norteamericana, porque me preguntabas, perdona que tenía una especie de desfase ahí, pero hay una película que se llama Barbarian, ¿no? Es de Zach Cregger, es una película del 2022, ¿no? Y esta es una película de horror, ¿no? Norteamericana también, que nos muestra cómo digamos, la violencia hacia los cuerpos femeninos es algo que se ha ido acumulando a través de los años, ¿no? O sea, en esta casa, todo sucede en una casa, ¿no? Vive una mujer quien fue raptada, violada, mantenida dentro de la casa, que tuvo hijos y los hijos fueron violados, en fin, es una acumulación de violencia por generaciones y generaciones, ¿no? Y al final sale un monstruo, o sea, una mujer es la bárbara, el monstruo gigantesco, ¿no? Que al final tienen que matarla porque este monstruo es descubierto y sale a la calle y claro, es un peligro para la sociedad, pero allí vemos también, ¿no? Esta acumulación de violencia que ha sido silenciada por años y que ahora está saliendo a la luz, ¿no? Pero claro, cuando sale a la luz, ¿no? Muchas veces las mujeres pierden, ¿no? Los cuerpos femeninos que denuncian pierden y son ejecutados, son matados, ¿no? Entonces, y yo creo que esa película lo pone de una manera ejemplar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esos cuerpos que pierden, ¿no? Pero la película es impresionante, es realmente algo que vale la pena mirar. Yo sé que el horror muchas veces desalienta, ¿no? A los cineastas, pero hay otra gente que le encanta el cine de horror, ¿no? Pero el horror contemporáneo, y ahí viene lo interesante, el horror contemporáneo es netamente político, ¿no? Y yo creo que tiene muchísimo valor y que hay que ver más películas de horror, porque es una manera de denunciar sin necesariamente estar censurado, ¿no? Ujú. Sí, con el horror siento que se puede tocar temas que de otra manera serían censurados. Entonces, desde esa visión de esto es lo monstruoso, esto es lo siniestro, pero viene de algo sobrenatural o de algo que a lo mejor no se puede explicar del todo. Sin embargo, se abordan temas muy, muy de hoy en día. Pues el tiempo se nos va volando, Patricia, pero no me quiero ir sin que antes nos compartas algunos ejercicios para escribir poesía y otros que sean recomendaciones o consejos para hacer buen cine. Ejercicios para escribir poesía, eso es muy interesante. Pues yo pienso que lo más importante, yo creo que yo todavía sigo estudiando cómo escribir poesía, sigo tomando diferentes talleres con diferentes poetas reconocidas, reconocidos, ¿no? Y de lo que yo he aprendido, ¿no? Es, por ejemplo, un tema en específico. El otro día, uno de mis últimos talleres, yo como estudiante, ¿no? Eh, Nos dieron un tema y el tema fue el caballo. Y yo dije, uff, escribir un tema sobre un poema sobre un caballo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pero lo más interesante fue que la profesora nos dio
modelos de otros poemas que habían sido escritos sobre el caballo, ¿no? Entonces, después de leer 6 o 7 poemas sobre el caballo, pues para mí yo ya tenía una idea más clara de qué era lo que a mí me importaba, ¿no? Entonces yo pienso que hay que leer, definitivamente hay que leer poesía, hay que leer mucho, ¿no? Pero al final solamente escribir, ¿no? Si es que algo te importa, ¿no? Si tú tienes algo que decir y compartir, y aunque sea sobre un caballo, pues dilo, ¿no? Utiliza entonces la metáfora del caballo para poder crear tu propio poema, para poder poner tus propias ideas que para ti sean importantes, ¿no? No hay que imitar por imitar, hay que imitar, sí, imitar la forma, la estructura, para empezar a desarrollar tu voz, pero lo más importante son las ideas. Y son ideas que a ti te tienen que importar, ¿no? Ujú. Y luego para hacer cine, pues igual, hay que mirar mucho cine, hay que mirar muchísimo cine y descubrir, ¿no? Un tema que te apasione, descubrir un tema que para ti sea fundamental. Y, por ejemplo, uno de mis proyectos va a ser una película, y voy a hacer una película o un documental, por ejemplo, sobre la historia de la cerveza, ¿no? Ya lo he anunciado, ya está, digamos, en proceso de investigación. Pero, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema porque yo sé que el tema de la cerveza está ligado al tema de las brujas, ¿no? A la demonización de las mujeres, porque ellas tenían el conocimiento de la química, de la alquimia, para producir cerveza, ¿no? Lo cual se convirtió en una fuente de dinero y cuando tenían mucho éxito, pues les quitaron esa fuente de dinero a las mujeres, las demonizaron, ¿no? Y las mataron, ¿no? Entonces me interesa mucho esa conexión y yo creo que otra vez hacer cine es busca un tema que te interesa, que te interese mucho, busca algo que tú pienses que tienes que hablar sobre eso, que no hay manera de que quede en silencio y, y te garantizo que será algo bueno. ¿Nos podemos despedir con un poema de tu autoría? Por supuesto, por supuesto. A ver, voy a leer el poema del caballo, ¿qué tal? Ah, perfecto, sí. Bueno, y como yo no sabía qué hacer, le puse el nombre de alegoría, ¿no? Uno. Y luego me dices, a ver qué piensas, porque esta alegoría es importante en el siglo XXI. Hay un caballo blanco, fuerte, viejo, que dice ser elegido por Dios y cargar la fortuna, su rueda, sus alas. Ese caballo lleva una túnica ensangrentada y diademas que disparan fuego, fuego. Ese caballo blanco ruge con el ego del conquistador. El caballo trota, el caballo pisa, el caballo salta, el caballo estira las extremaduras de los ancestros. Con el caballo llegan la viruela, la peste, el COVID. ¿Cómo se parece un caballo a la muerte? 2. Hay un caballo negro y peludo que bufa, relincha y sopla. El caballo, un ente hambriento que amedrenta. El monstruo que discrepa con el trote elegante de los lipizanos. A su lomo suben los espectros que huyen de los perros antes de ser linchados, los cadáveres abandonados en los desiertos que en guerras frías trepan. En su vientre los inmigrantes que espantados huyen porque no quieren en Troya morir como Laconte y sus 2 hijos estrangulados por divinas serpientes. Ese caballo negro galopa estrujando gritos de madres esterilizadas en las montañas, las islas, los campos de Ais o las mujeres de Juárez, las mutiladas, torturadas. ¿Cómo se parece un caballo a la muerte? 3. Sobre el tablero, los 2 caballos defienden a su rey. Listo. Em, Gracias. ya no sé si rapidísimo nos puedas hablar de la poesía y la migración.
qué está Oh, sucediendo desde este género que nos habla y nos sensibiliza y cómo se rompe así nuevamente con esas estructuras marcadas por el patriarcado, que también queda muy bien delineado en tu poema. Nos hablas de varios temas, la migración, por ahí también percibí las guerras, ¿no? Entre Israel-Palestina, entre las grandes potencias. em, y me gustaría que nos hablaras precisamente entonces de eso brevemente. La migración, la poesía, cómo está sí, afectando una a la otra. sí, yo creo que absolutamente, ¿no? Sobre todo la poesía de los latinos en los Estados Unidos, la poesía que viene desde otros continentes también, ¿no? Que tiene que ver con la inmigración, la poesía en África, la poesía en Palestina, la poesía en todas estas zonas que tienen problemas de frontera, ¿no? Es un tema muy, muy ardiente, ¿no? Literalmente es un tema que está afectando a muchísimas personas, las guerras, la violencia que tiene que ver con la inmigración y efectivamente, ¿no? Están saliendo muchísimos estudios, tanto antropológicos, sociológicos, que ven los impactos de la inmigración en los ciudadanos y yo creo que es uno de los temas que va a tener y que está teniendo mucho auge hoy en día, ¿no? En la poesía. Y veremos salir varios libros. No sé si realmente los libros se podrán publicar en español en los Estados Unidos, ¿no? Pero porque ya se empieza también a ningunear el uso del español, que ya ha sido ninguneado, pero ahora es todavía peor porque ya sabes que el inglés se ha impuesto como idioma oficial, algo nuevo desde la administración de Trump, ¿no? Pero sí, hay muchísimos factores que están eh, posibilitando, ¿no? Un desarrollo mucho más acelerado de esta poesía de imitación. Y ya veremos, ¿no? Así como no solamente en la poesía, sino también en el arte visual, hay muchos exvotos sobre la inmigración que están surgiendo, ¿no? Estamos viendo un boom de representaciones artísticas sobre la inmigración, música, en fin, ya veremos que en unos meses tal vez se van a empezar a conocer mucho más a estos autores, a estos temas, ¿no? Porque es algo que está cocinándose, es algo que está surgiendo, ¿no? Que siempre ha existido en realidad, pero es algo mucho más coordinado hoy en día, ¿no? Por tanto dolor a nivel global, ¿no? Piensa en la inmigración entre África y España, por ejemplo, o Europa y África, ¿no? Es algo muy, muy doloroso y hay mucha poesía que está saliendo. Eh, en unos meses tal vez podamos reconocer ya autores específicos, ¿no? Con títulos específicos publicados, pero por ahora yo creo que hay mucha producción artística en general. Y si Uh quieres -huh. compartirnos tus redes sociales y próximos eventos en los que vas a estar, adelante. Gracias, gracias, sí. Voy a estar en un congreso sobre literatura y cine de horror en la Universidad de Brown, ¿no? Del 17 al 19 de abril. Y el 25 de abril estaré nuevamente en el claustro, que habrá la última sesión, tendremos la última sesión del homenaje a Sor Juana, ¿no? Y ahí estaré y voy a leer un poema en primicia, un poema que he escrito por los 330 años de Sor Juana. Uh -huh. Excelente, pues muchísimas gracias. Será un gusto escucharte en el conversatorio Corazón por Archivo. Recuerden, en la Universidad de Claustro de Sor Juana, estén pendientes de las redes sociales y también de todo lo que vaya teniendo de eventos. Patricia Saldarriaga, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Letras a Muchas gracias. Contraluz y también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en Gracias. diferido por su fina atención y su tiempo. Muchísimas gracias.